Bien, vamos a volver al tema de la calidad del aire y de las medidas eventuales que se pueden tomar, de cómo ha sido el plan de descontaminación de la cuenca de Santiago, por qué no funciona, qué es lo que se viene, en fin. Dos personalidades que conocen muchísimo de este asunto. Pablo Sarricolea, ¿está bien dicho? Sí, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y a quien conocimos en su calidad de autoridad hoy día en el mundo académico, Luis Castillo, quien fuera subsecretario de Redes Asistenciales y hoy día es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, me gustaría partir por lo más general para poder luego entrar en puntos específicos dentro de esta entrevista. ¿Qué diagnóstico, qué mirada tienen ustedes de lo que está ocurriendo con esta seguidilla de sucesos ambientales, con estas restricciones ampliadas, ejes, en fin, y con un panorama que ya se percibe en los ojos, en la garganta, en la nariz, y se persigue visualmente, se percibe visualmente, o sea, cuando uno viene a Santiago, sube un poquito, ya puede ver una capa de humo muy densa. Estamos peor que antes, estamos mejor que antes, pero con otro sistema de medición. ¿Cómo poder entender lo que está pasando? Pablo. Mira, estamos mejor que antes en términos de las mediciones, de las normas de contaminación. Estamos algo mejor, pero todavía es insuficiente. Ahora que se agregó el PM2,5, van a aparecer más episodios de preemergencia y emergencia, pero sin embargo falta que se tomen acciones coordinadas para un plan de descontaminación. Eso es lo que falta. Ahora, Pablo, y se lo pregunto también a Luis Castillo, ¿qué tanto influye en este panorama que es bien dramático el tema climático propiamente tal? ¿Es muy relevante o es menos relevante de lo que pensamos? Porque es más fácil decir ahora, bueno, todo es culpa de la falta de lluvia y las condiciones climáticas, y la verdad es que frente a eso no se puede hacer nada. ¿Qué tan decisivo es ese factor? Bueno, el factor climático, en realidad lo importante aquí no es la cantidad de lluvia de este año. Ese no es el factor que determina que tengamos más o menos episodios. Ya, no estamos así porque no ha llovido. Exactamente. Ya. El problema viene dado de las condiciones de ventilación, que también son atmosféricos. O sea, es un problema meteorológico. Existen malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Eso es histórico, siempre ha sido así. Generalmente en invierno, por eso se decretan estos momentos de monitoreo del clima, ¿cierto?, de abril a agosto, pero las condiciones de ventilación han sido las malas, y por lo tanto es más la cantidad de concentración de contaminantes que lo que se dispersa mediante la ventilación de la cuenca. Me gustaría incorporar a don Luis a esta conversación. Don Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales, hoy día trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Se ha hablado de restricción, de vehículos con sello verde, los sacamos de circulación, se detienen las quemas agrícolas, también una suspensión de faenas industriales, pero todo esto funciona en relación al diagnóstico diario o semanal. Pero hemos escuchado poco de medidas de largo plazo, o vamos a tener que acostumbrarnos a una situación que no tiene una solución definitiva y que tiene solamente mecanismos de paliativos, pero que no se puede zanjar definitivamente. Mira, hay dos o tres aspectos que quisiera profundizar. Lo primero es que hay un programa de mediano y largo plazo de reducción de fuente fija, en fin, hay una serie de otros elementos que dicen relación con los automóviles, los sellos verdes, etcétera, etcétera, los hogares, educación de los domicilios y de las personas de la población de Santiago. Hoy día, respecto a estos temas, estamos mucho mejor, somos mucho más exigentes, hay muchos más episodios porque estamos controlando, fiscalizando y monitorizando mucho más intensamente. Antes no teníamos la medición de partículas de 2.5 micrones, claro. Hoy día la hay. Por lo tanto, se está actuando muy intensamente. Hace ya algún par de años se elevó el nivel de exigencia para se redujo el nivel de elementos para determinar
preemergencia u emergencia ambiental. Ahora, eso es desde el punto de vista de la detección del problema, pero ¿qué Sí. pasa con las medidas para evitar que estemos en la situación que estamos? Desafortunadamente Santiago está en una situación geográfica sumamente delicada. Habría que, para solucionar el problema así en forma completa, mejorar la ventilación, y la ventilación se podría mejorar con un par de acciones, pero que son, de este punto de vista, todo punto de vista, bastante delicada y ¿Pero qué complicada. son obras de ingeniería? Son obras de ingeniería. Pero se ha avanzado en un plan de desplazamiento de los parques industriales. Se ha avanzado también en la descontaminación por parte de los automóviles. Y también se ha avanzado en la educación de la población santiaguina para reducir las contaminaciones intradomiciliarias. No obstante, todavía hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y ahí hay un tema de una decisión oportuna y política en tomar una decisión final. Ahora, desde el punto de vista salud, es evidente que la contaminación y la polución ambiental deteriora la salud de los bronquios de los niños y de los adultos mayores y de aquellos que tienen enfermedades crónicas pulmonares. Es a todas luces. Hay una correlación muy directa, una correlación muy positiva y casi de uno. A mayor polución, mayor contaminación, mayor episodio de descompensación de enfermedades respiratorias. Si usted le suma un aumento a la humedad, están las condiciones precisas para que circulen enfermedades virales y tengamos lo que tenemos todos los años. Es aumento de tormenta la perfecta en ese sentido. consultas respiratorias, tasas de hospitalizaciones tremendamente elevadas, como está sucediendo hoy por En hoy, estos momentos. circulación de virus para influenza, virus sincicial en los niños. O sea, hay que de una vez por todas y en forma progresiva cortar este círculo vicioso. Claro, o sea, se ha avanzado, pero evidentemente falta todavía muchísimo por delante, y es ahí, y quiero insistir con la pregunta de José Antonio Neme, en el sentido de que, ¿por qué no se toman medidas más a largo plazo, algo más definitivo? Por ejemplo, prohibir de manera absoluta el uso de leña en la región metropolitana, porque pareciera que ya esto de un día sí, un día no, un día sí, un día no, no puede significar un cambio en el comportamiento de los habitantes. Finalmente todos tienen la tentación de prender igual la chimenea si es que hace frío, etcétera. El tema de la restricción vehicular, yo no sé si es que va a tener que establecerse como ocurría hace un tiempo, de manera permanente, y no tener que estar dependiendo de si a las 9 de la noche estamos viendo índices que puedan ser complicados para el día de mañana. Es decir, establecer criterios que sean más de largo plazo. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que eliminar las fuentes contaminantes que se pueden eliminar. En este caso, la calefacción a leña de las viviendas es una fuente importante de contaminantes, principalmente de 2,5 micrones, y se debe erradicar de la capital. Por otro lado, llevamos muchos años en que los vehículos catalíticos han tenido preferencia. Eso también debe acabar. Es necesario, porque prácticamente la fracción de vehículos no catalíticos no supera el 5% Claro. de todos los vehículos que hay en la ciudad. Y que, contaminan por cierto, se ha igual, ¿no? duplicado. Porque existe esa sensación de que los catalíticos no tienen ningún efecto en la polución en Santiago. Claro, contaminan en dos sentidos. En el sentido de las emisiones desde su escape y también desde el polvo que levantan del suelo. O sea, hay medidas para avanzar en este aspecto. La restricción vehiculares o sencillamente abolir los catalíticos, su libertad para movilizarse y otras más. No obstante, tiene que haber, a mi juicio, un equilibrio, porque si hay un buen servicio de transporte Claro. público, yo creo que nadie estaría conversando acá de emisiones y de la movilización asociada a este aspecto. Hay toma de decisiones que son muy importantes en el momento de la decisión de la salud, especialmente de los niños. Las fuentes domiciliarias de contaminación todavía tenemos familias que, pese a todo, todavía utilizan fuentes muy contaminantes dentro de sus propias casas, con sus propios hijos. ¿Cómo cuáles? Para dejarlo súper claro. Veo de repente en algunos lugares el uso de la leña y leña húmeda como una fuente de calefacción, que es una fuente muy poderosa de emisión de partículas. A veces la parafina. O sea, Chile va a tener que buscar rápidamente energías Alternativa. alternativas de uso masivo
aquí en la Una gran pregunta, ciudad. ¿qué pasa en el resto del país? Hemos hablado muchísimo de Santiago porque evidentemente está en un panorama complicado y tuvo su primera emergencia después de muchísimo tiempo, pero cuando uno mira la zona centro-sur, el panorama no es mejor. ¿Qué pasa en Temuco? Hoy día teníamos un despacho en los noticieros que también la situación es complicadísima. En el extremo sur, en Aysén, también un panorama igualmente complicado desde el punto de vista medioambiental. Yo no sé si ahí también hay problemas de ventilación, me imagino que la geografía es otra, las medidas deberían ser otras, no estamos hablando de un mismo parque automotor como el de Santiago. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en esas ciudades se ocupa más leña, incluso, más leña Sí, incluso. por razones Sí. lógicas. Pero entiendo que hay un control de venta. Claro, hay un control de venta, pero eso no quita que se venda en mercados negros leña húmeda. Eso existe. Pero quería detenerme en un punto que tocaba el doctor Salina, y justamente Castillo, perdón, es el hecho de que debemos mejorar los sistemas de transporte, debemos mejorar una serie de aspectos urbanos. Yo creo que un punto esencial es decir, ¿qué ciudad queremos? En todas las capitales, en todas las ciudades. ¿Qué ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad que se expanda y que las distancias que se recorran del trabajo al hogar sean cada vez más largas? ¿O vamos a compactar nuestra ciudad para disminuir la cantidad de tiempo recorrido y obviamente la cantidad de contaminantes? Claro, El uso de la bicicleta está dentro de las posibles medidas que reducen la cantidad de contaminantes. Arborización de las ciudades. Los árboles atrapan el polvo y con eso también ayudan a limpiar la ciudad. Y eso tiene que ver con falta de planificación Es una urbana, ¿no? falta de planificación coordinada entre distintos ministerios. Puede ser medio ambiente, transporte. Ahora, la polución ambiental en regiones está dada básicamente por humo por uso de leña húmeda, Sí. que es tal vez el más alto contaminante de elementos particulados de 2,5 o incluso más, que además es sumamente tóxico para los bronquios de los niños y de los adultos mayores. Y si uno va a esa ciudad, ve una nube de humo. Se nota. Y esto está sucediendo no solamente en Temuco, en San Fernando. Y uno no toma en conciencia, Curicó, pero hay un número importante de muertes asociadas a la contaminación por año. Usted maneja las cifras, Pero ¿no? absolutamente. Hay experiencias internacionales en Gran Bretaña durante el periodo en que la contaminación era un elemento importante en Londres por carbón. Se llegó a asociar a más de 4.000 muertes por año directamente relacionadas con la inhalación permanente. Ahora, en Chile tenemos una mortalidad y una letalidad por cáncer pulmonar, y ahí no ha sido fácil correlacionarlo con la polución ambiental, pero andan elementos evidentemente cancerígenos en la polución ambiental, micropartículas que además, en algunos, especialmente en aquellos que son fumadores, generan o pueden llegar a generar un aumento de riesgo de producir o inducir un cáncer. Sí, pues. O sea, aquí hay problemas en nuestra ciudad, problemas que van a afectar en el mediano y largo plazo, no solamente a los niños que hoy día están afectados, sino que a aquellos pacientes o gente joven que eventualmente en 10, 15 años más puede desarrollar enfermedades pulmonares producto de estas situaciones que estamos viviendo. De todas maneras, un tema sumamente preocupante. El de la leña, por lo pronto, también tiene que ver con necesidades, y es por eso que es importante que haya algún tipo de subvención de parte del Estado para que se pueda cambiar ese tipo de calefacción. No es que la gente quiera contaminar, pero es que es la calefacción más barata que hay, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Y bueno, hay que ver desde el Estado, ¿no?, de qué manera se puede solucionar ese tema. Les agradecemos a Pablo Sarricolea, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, a Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, por acompañarnos aquí en la prueba de ADN. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Gracias a usted. La temperatura en ADN es una presentación de Autoplanet. Ahorra